Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo va bien. Hoy vamos a comentar la película Time's Up de Cecilia Barriga. El pasado 2 de mayo se exhibió en Cineteca Nacional por primera vez en 25 años en Chile la película Time's Up de Cecilia Barriga. Cecilia Barriga es un caso bastante singular en la cinematografía chilena. Se trata de una cineasta que se fue hacia la década del 70, fines de la década del 70, en plena dictadura, a educarse, a formarse en cine en España, donde se sumergió profundamente en la escena de ese momento, particularmente la escena del videoarte, en plena época, ¿no?, de la contracultura y la movida, ¿no?, española. Time's Up es quizás la única película dentro de su trayectoria que se podría clasificar como una película de un estándar más clásico en términos de ficción argumental. El resto de su obra está más bien dedicada al cine documental y particularmente, ¿cierto?, hacia el año 2013 estrena en Chile la película Tres instantes de un grito, un documental sobre los estallidos del 2011 en un cruce entre España, Nueva York y Chile. Por su parte, Time's Up es una ficción, ¿no?, una ficción argumental que está ambientada en las calles de Nueva York. Tiene por protagonista a Rebecca Kaplan, una psicoanalista argentina que vive haciendo terapia al borde de una van, ¿no? Tiene una suerte de terapia móvil que se mueve a lo largo de toda la ciudad. Entre sus pacientes está Mr. Roy, un paciente obsesionado con el olor a sexo, Jimmy, un tipo que está idiotizado por los medios y las noticias, con un poco el ambiente de paranoia, ¿no?, mediático que se vivía en ese entonces, y Wendy, por ejemplo, una mujer exitosa de Wall Street, ¿no?, que lo único que quiere es operarse los pechos. En ese sentido, es una suerte de película que propone temas, ¿no?, psicoanalíticos enmarcados, ¿cierto?, en la ciudad. Junto con eso, Rebecca Kaplan tiene un oscuro pasado, ¿no?, que nos vamos enterando a lo largo de la película, centralmente vinculados a la militancia política y a la lucha armada en plena dictadura argentina. Entre medio aparece también un tema familiar de una hija que le está buscando, ¿no?, a lo largo de la película. A partir de estos elementos, la película se sumerge en una suerte de comedia con elementos dramáticos y elementos surrealistas incluso que incluye, donde está al centro de la película, ¿cierto?, la búsqueda de la identidad de la propia psicoanalista, pero también de sus personajes. La película tiene un aire juguetón, absolutamente modernista, con momentos hilarantes y muchos elementos de la estética del cine indie norteamericano, ¿no?, de la década del 90, como las películas de Hal Hartley o John Jost, ¿no? Es una película que respira la ciudad, se respira Nueva York, se respira, ¿cierto?, el clima íntimo, pero también callejero, ¿no?, de la ciudad, que también remite, ¿no?, un poco al cine de Woody Allen, sin llegar a ser ese tipo de comedia, ¿no? En términos estéticos se siente también un lenguaje fresco con elementos de improvisación y una película que, además de todo este elemento cosmopolita, es también profundamente exiliada, ¿no?, sudamericana, a partir de las problemáticas precisamente, ¿no?, la memoria y la identidad. En ese sentido puede ser una suerte de película bisagra entre tiempos, ¿no? Por un lado toma elementos, ¿no?, del cine, podríamos decir, latinoamericano, sudamericano en la década del 90, ¿no?, de construir grandes alegorías, ¿no?, de la memoria. Pero por otro, ¿no?, ya están presentes algunos elementos de lo que se ha llamado novísimo cine chileno, como puede ser el intimismo, ¿no?, la subjetividad y particularmente esa dimensión quizás más afectiva, ¿no?, del cine. Otra de las sorpresas que tiene esta película es la actuación de Alicia Cherson, ¿no?, la cineasta. Ella aparece bastante joven, algunos años antes, ¿no?, de que dirigiera su primera película, largometraje Play, y en el rol precisamente de la hija perdida, ¿no?, de esta psicoanalista. A partir de juegos de máscara, de identidades falsas, de secretos, ¿no?, y juegos también, la película defiende, ¿no?, el derecho a la reinvención radical de la identidad, precisamente, ¿no?, en el marco de un personaje como es Rebecca Kaplan, que se robó, ¿no?, la identidad de otro personaje para poder sobrevivir a la dictadura e irse al exilio a Nueva York. A partir incluso ya de este momento post-confesional de la película, se reivindica incluso la dimensión feminista, ¿no?, de esta dimensión constructiva, ¿no?, de la identidad. En ese sentido, la película reivindica un feminismo íntimo, constructivo y cosmopolita. La película Time's Up del 2001 tuvo un destino particular dentro de la historia del cine chileno. Se llega a estrenar precisamente, ¿no?, luego de los atentados de las Torres Gemelas,
lo cual, ¿cierto?, para una película que reivindicaba la experiencia urbana y determinada poética, ¿no?, del encuentro urbano, ¿cierto?, en la ciudad de Nueva York, digamos que no fue del todo comprendida para su momento. 25 años después, ¿no?, de su estreno, podemos decir, ¿cierto?, que esta película es una película de culto y una joya perdida dentro del cine chileno que esperamos, ¿no?, que prontamente pueda acceder a alguna plataforma o a la Cineteca Nacional para que todo el mundo pueda acceder a ella.